A ver, empezamos con Diana y luego acá vi también a Jessica. A ver, Diana, ¿qué decías? Que dependiendo de la posición y la rotación que esté, y pues obviamente la inclinación Exactamente a que tenga. los movimientos, pero no, desde luego también influye el de rotación, pero ¿cuál es el que más influye? A ver, aquí deje pago mi La cámara. traslación. El movimiento de Listo. traslación. A ver, deje. Ahora sí, Jessica, ¿qué decías? Ay, yo no Ya te dije nada. perdí, ¿dónde andas? Bueno, ok. A ver, el movimiento No de era mi cámara. traslación, ¿en Era qué otra Jessica. consiste? Ya. La Tierra se mueve en un eje a través del Ay, es Sol. que me da Es miedo un este profe. eje. Ay, se me fue, ¿no? Espérame aquí. Gira en torno al Sol. Ya apagué mi Ese es el cámara. Ahora movimiento sí. de traslación. ¿En qué Me tiempo? imagino que deben de ser como trescientos mezclas sesenta y iguales, cinco ¿no? días al año. Bueno, 50-50 para el con mortero. los años bisiestos que me. 365.24 Entonces, días. ¿Quién supongamos dice que eso? entonces Que son sacaríamos el rendimiento por 225 365.24 días. por 230, ¿no? Entonces, ¿Los científicos? El periodo Sí, los rotacional de científicos. la Tierra. Pero, ¿quién marca los días, los meses, los años? El movimiento rotacional de la Tierra. entre No, El calendario. 225 ¿Pero entre qué calendario? dice que Gregoriano. son El 36. gregoriano, exactamente. Porque está Serían también 37 el bultos, ¿no, calendario Arqui? juliano, que estableció Julio Ujú. César, pero ese, Ajá. Entonces serían precisamente cuando se 37 bultos de utilizaba, no era tan y preciso y sería también cambiaban cotizar la los arena. tiempos para las mareas, para la navegación, para la siembra. Se perdía un tiempo determinado cada año, ¿ok? Entonces, el Papa Gregorio séptimo, me parece, sexto, hizo un congreso invitando a los científicos No, por y ellos favor, no. determinaron eso y emite una bula Los diciendo que esa 7 metros era la medida del cúbicos año, de arena están 380. 365.24 y varios para ser lo más preciso posible. Y aún así, cada determinado número de años hay un pequeño error, ok. Pero ese movimiento que se hace en torno al Sol no es circular, sino es elíptico, ¿sí? Entonces, ¿qué fenómenos se producen? Son dos. ¿Qué fenómenos se producen cuando la Tierra hace un giro completo con respecto al Sol? O en torno al Sol, más bien. A ver, díganme. El equinoccio y el solsticio. Sí, exactamente. A ver, repítelo, por favor. Se producen el equinoccio y el solsticio. Los equinoccios Dice y que, los bueno, dice 70 solsticios. metros cuadrados. Exacto. O sea, un Por eso metro quiero que cúbico equivale participen, a lo 70 saben, metros cuadrados. pero tienen que decirlo, tienen que participar para aprender. No me preocupa si se equivocan, atrévanse a equivocarse, porque así es como se aprende. Quedándose callados, no, ok. ¿Qué es el solsticio? Es cuando la Tierra está más cerca del Sol. Como es elíptico, ese movimiento, hay un determinado momento en que la Tierra está más cerca o más retirada del Sol, efectivamente, y a eso se le llama solsticio. Y eso tiene que ver con las estaciones climatológicas o climáticas. Y entonces tenemos solsticios de qué? Entonces, De invierno. 450. Ya no hay de verano. De invierno, De verano. cuando el Sol está más lejos o más cerca de la Tierra. Y tenemos equinoccios de qué? ¿Cuándo se tiene un equinoccio? No sé. Cuando en ambas caras
de la Tierra, Perdón, ¿sí? En la parte más achatada, la Tierra pasa exactamente a la misma distancia del Sol. Y eso nos entonces da serían las otras dos estaciones del año. Entonces Es que tenemos dice, o equinoccios sea, de ¿qué? entre 225 Otoño y primavera. serían 3 veces Otoño y primavera. ¿Cómo se dice? Así es. Y eso O sea, 3 camiones más nos bien. da el clima, precisamente. Vamos a ver esto aquí, pongan atención. Bueno, ¿Qué dice, hice? lo No que sé. me sale son 3.21. Pero no creo que sea, o sea, valga la Aquí pena estoy. contar 4. Aquí estoy. Vamos a dejar esto. Sería medio, Ujú. Ahora sí, Entonces sería 3.5. es aquí. Y está, su precio, o sea, Ahí está. eso equivale ¿Ya un vieron? metro Aquí está el cuadrado sol. de un metro cúbico de eso Estos equivale a son los 70 metros. solsticios. Vean, la órbita es elíptica. No puedes pasar. Cuando está más cerca del Sol, 147.000 kilómetros, es cuando hace frío. Y las noches son más cortas. Cuando 70 metros está más cuadrados. lejos del Sol, 152.000, 5.000 de diferencia. No, para Hace que abarque calor, como 225, estamos ahorita. considerando las ¿Sí? mitad. Y estos están igual a distancia, son los equinoccios. Y aquí está la declinación, 23.3 grados máximo. 380 ¿Ok? por 3.5. Ahora, vamos a ver después ya los fenómenos climatológicos. Aquí están, ¿cuáles son? 1330. La precipitación, la humedad, temperatura, y aquí están las unidades en las que se miden, entre paréntesis. Y del movimiento de traslación, de rotación, perdón, ¿cuánto dura el movimiento de De la rotación? limpieza, ¿cómo lo vamos a considerar? Yo creo que ahí la limpieza, yo creo 24 que la horas. consideramos, no sé, 24 horas, exactamente. 23 el metro ¿Y cuadrado. qué se provoca con esto? ¿No es muy poco? 2 días. El día y la noche. Porque en el CIPU, Día y noche, o sea, y es que en el CIPU el problema es que es dice que va a tener exactamente días, siempre no es frente, como- y se provocan las mareas. ¿Y esa cuánto tiene? Bueno, ¿Ok? ¿cuánto te cuesta? Bueno, el viento también influye el movimiento de traslación, pero más el de rotación. En su momento lo vamos a ver. por Entonces, metro cuadrado. ahora, Dice hierve precisamente, y limpia de terreno, fíjense, de ahí surgen los 8.76 el climas. metro cuadrado. Entonces, ¿Por sí está qué? bien. Porque el Sol siempre en cualquiera Punto 76. de los 365 días pega más fuerte en esta parte, es la que está más cerca de la Tierra. Esta es la que está más retirada. 1330 Ese es solo el costo. de la Y arena. en donde el clima No, es ese es más el costo intenso, total. por eso Entonces, se establecieron los trópicos. Trópico de Cáncer y 1330 trópico de entre Capricornio a los 125. O sea, 23.5 el grados. costo unitario sería de Todavía 5.91. aquí Pues hay aquí una quiere zona mucho 5.91. más Y si lo cierra 6 caliente, más calurosa, por si acaso. que es la zona ecuatorial, que está a los 15 grados No sé. Bueno, le pagamos norte, de latitud norte y a los 15 grados de latitud sur, entre esas zonas. Ok. En esta parte, lógicamente, tenemos un clima tropical. ¿Cuáles son las características del clima tropical? Mucha Y aquí lluvia. nos faltaría todavía el Ujú. Humedad alta. Humedad alta, sí, ¿qué más? ¿Mande? Bueno, no, en los Secación o 5.91 nos falta Temperaturas ahí altas sí. también. ¿verdad? Vientos. Eso de la limpieza ya Ok. lo tenemos. O sea, son Después de Y si los considera la mano de obra de ahí, 23.5 a los 200, 35 aproximadamente, o es muy caro. es el clima seco. Luego templado, frío y polar. Es que busqué como tal, así Después de los literal, 66.5 grados. limpieza de terreno, Ok. ¿cuánto cuesta? Y no aparece. Esto lo vamos a ver mejor aquí, fíjense.
Aquí se ven ahora sí perfectamente Entre lo que son 225. los meridianos y lo que son los paralelos. Aquí vemos claramente que nuestro país está dividido por el trópico de Cáncer a los 23.5 grados. Aquí está. La parte inferior está en la zona tropical, con un clima tropical. Ver esto en su conjunto te puede llevar a varias reflexiones, viéndolo con detalle. Y es muy bonita la geografía. Por ejemplo, a mí me llamó la atención desde que me puse a analizarlo la primera vez, y por las cuestiones políticas que existen en el mundo, el pleito ancestral que tienen los Estados Unidos con Rusia. Y si ven, son países muy distantes. Pero lo que me llamó la atención fue ver aquí que son vecinos a la vez, ¿sí? En el estrecho de Bering, inclusive cuando en invierno, cuando se solidifica esto con hielo, pues pueden pasar caminando. ¿Y cómo se dio eso? Esta parte, lo que es Groenlandia, era de Rusia, pero Rusia, con sus conflictos y la cantidad de terreno que tienen de por sí y problemas económicos, le ofreció al vicepresidente de Estados Unidos, en una reunión que había allá, esta parte por $10 millones. Y se entusiasmó. De inmediato vino, se lo comunicó al presidente y al Congreso, que ya había hecho ese trato. El presidente de Estados Unidos en ese entonces no estuvo de acuerdo. Inclusive se molestó, dijo, que era la paleta más cara que había comprado Estados Unidos, porque esto era puro hielo. Y resulta que Estados Unidos en la actualidad, de aquí es donde se abastece de petróleo y de minerales y muchas otras riquezas. Las gentes que viven aquí tienen un salario por ese solo hecho de vivir. Bueno, ahí voy a dejar el comentario, porque les digo, muchas cosas se pueden ver. Ahora, con lo que acabamos de ver, precisamente se establecen los climas que se tienen que manifestar en cualquier estudio, de acuerdo a la región que se está estudiando. Y ya vimos que en función de la posición de la Tierra con respecto al Sol, tenemos estos climas: tropical, seco, templado, frío y polar hacia el norte y hacia el sur. Y se les asignan estas letras: A mayúsculas, alfa, bravo, coca, delta y E. También tenemos que representar las lluvias, cómo se presentan en un determinado lugar. Todo el año, escasa todo el año, durante el verano, durante el invierno y en monzón. Y estas son las letras con las que se identifican. Letras minúsculas: Fox, Extra, Gold, Whisky, Sierra y Mike. Ahora, necesariamente siempre hay combinaciones de clima con lluvia. Y por ejemplo, si tenemos un lugar que es tropical y llueve todo el año, su simbología es Alfa Fox, y así sucesivamente. De aquí resultan los diferentes climas que prevalecen en algunas zonas. Por ejemplo, el desértico, con esta nomenclatura, y el estepario son climas secos. Y los climas fríos son la tundra, hielo y polar de montaña. Ahora, yo les he platicado ya
que mi área de influencia es México país. Entonces tengo que poner las características del clima de mi país. Temperatura media, un clima excelente entre 18 y 22 grados centígrados. La mínima entre 0 en las partes más altas y 43 grados centígrados. Allá tenemos zona ecuatorial y también en los desiertos. La elevación, que también tiene que ver con el clima, va de 0 a 5,637 metros sobre el nivel del mar, que está en el Citlaltépetl, que se conoce como Pico de Orizaba. ¿Ok? Entonces, el clima también se debe a la elevación con respecto al nivel del mar del sitio que se esté estudiando, porque la temperatura disminuye a razón de 6.5 grados centígrados por cada 1,000 metros. Después vamos a calcular eso cuando veamos el efecto de la temperatura en la longitud de la pista. Ahora, aquí les voy a mostrar ahorita algunos ejemplos de cómo se representa el clima en cualquier lugar, así, de esta forma, durante un año. Y ahí se ve cómo se va incrementando o disminuyendo la precipitación. Y la nubosidad que vamos a ver aquí. Aquí está, por ejemplo, este sitio, cualquiera, que me dice con esta gráfica que las lluvias son muy intensas desde finales de mayo hasta finales de septiembre, cuando ya empiezan a descender. Esta es una representación, aquí está la otra, ya con unas medidas, ¿sí? Ahí está en por ciento y aquí está cómo se mide en milímetros. Y eso tiene que ver, como dijeron sus compañeros, con la humedad, con el punto de rocío. Y esa humedad y la lluvia es la que da los estados de bienestar o malestar para las personas que habitan una determinada región. ¿Ok? Muy bien. Me reúno con ustedes y saquen su carta topográfica. A ver, ¿quién la tiene ahí a la mano? Yo veo ahí que, a ver, Eusebio, ¿tienes pegada tu carta ahí del lado derecho? Sí, profesor. A ver, dime cuáles son tus coordenadas, tus puntos extremos. ¿De la zona o de la carta? De tu área de influencia. O sea, el punto más distante, los puntos más distantes en latitud y los puntos más distantes en longitud. Sí, permítame estar. Vayan buscando. El más distante, en latitud norte, ¿Sí? sería mi vértice 2, con una latitud de 18 grados, 47 minutos, 34.2 segundos, y una longitud de 99 grados, 10 minutos y 9 segundos. No, pero dime la otra latitud, del punto que esté más siguiente punto, el de retirado en latitud. La parte de abajo, Sí. tiene una longitud de 99 grados, 11 minutos 58.2 segundos y latitud de 18 grados, 2 minutos 17.4 segundos. 18, 2 minutos a 18, 40 y tantos o 50 y tantos, dijiste. ¿Cuánto? 18:47. Sí, o sea, tienes casi un grado, un poco menos, pero 18. Con esos 18 grados de lo que acabamos de ver, ¿qué clima tienes? Lo que acabamos de ver ahí en los climas. Tropical, me parece.
tropical, porque los trópicos, tengan eso en la mente, 23 grados, ¿sí? Inclusive estás así, un poco más cerca del Ecuador, sí, casi llegando a no tanto a la zona ecuatorial, porque estás en los 18 grados, pero tienes un tropical. Y luego, por el otro lado, estás en los 99 grados. Entonces, debes de estar por ahí, por el sureste. ¿Dónde andas? En Cuernavaca. ¿Cuernavaca? Sí. Ok. Cuernavaca 99 con 18, casi 19, sí. Entonces tienes un clima tropical. Ahora, ¿qué otra cosa va a influir? En tu carta tienes que ver, porque ahí en esa área de influencia va a variar el clima. Y va a variar ahora ya no por la posición con respecto al Sol, sino va a variar con la orografía que tengas. A ver, dime, por ejemplo, por ahí, debes de andar por arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar. A ver si alcanzas a identificar alguna curva de nivel. A ver, Jessica, mientras ve viendo tus coordenadas extremas. O bien, a lo mejor ya las calculaste, ¿no? Bueno, 1650, una curva del... ¿Mil qué? 650. Sí, te digo. Entonces, sí, la temperatura debes de andar entre los 1100 hasta los 1700, porque ahí está, por ejemplo, el Teposteco, que es muy alto, es muy frío, etcétera. A ver, Jessica, dime, tus coordenadas extremas en latitud. Jessica, yo o Jessica Valencia, profesor. ¿Yo? Jessica Cisneros, Guadalupe. Soy yo. La otra Jessica, ¿dónde está? A ver, levante la mano la otra Jessica. No, es la única que te veo es a ti. ¿Sí lo tienes o no, Jessica? Sí, profe, es que mi carta está, como la ploteé, está cortada justo de las coordenadas. Bueno, pero dime una coordenada. Las más distantes. Ok. Es 21 grados, 104, bueno, latitud 21 grados, longitud Sí. 104 grados. Ok, y el otro vértice más distante a los 21, ¿cuál es? ¿20 o 22? 20. 20. Entonces, bueno. ok, estás entre los 20 y los 21 grados. Uh-huh. Estás más al norte. Sí. De lo que, pero también estás en la zona tropical, ¿sí? Antes de los 23. Uh-huh. Hace menos frío que, a ver, Diana, dime en tus coordenadas en latitud, si las tienes. Ajá. ¿De mi zona o de la carta? De la carta topográfica. Ah, No, perdón, de tu área de influencia. Sí, de tu área de influencia. Los puntos extremos en latitud. Okay. 28 grados, 46 minutos y 27 segundos. ¿Qué tipo de tienes? Varía con los compañeros. Ajá, sí. Pues sería el clima seco. Sí, efectivamente, mira, lo vamos a ver aquí. Ahí está. Clima seco. Estás después de los 23 grados. ¿Qué me dijiste? ¿24 o 25? No, 26, ¿no? Abre tu micrófono.
Perdón, 28 grados. 28. ¿Estás por acá? ¿Sí? Por aquí debes de estar más o menos. Chihuahua. Sí, en Chihuahua. Ah, ok. Ahora, las curvas de nivel, ahí hay una parte montañosa y otra que es muy plana. ¿Sí? Bueno, muy bien. A ver, ¿qué van a hacer, jóvenes? ¿Sí? Quiero que me describan, ya vieron cómo fuimos determinando. Entonces, quiero que me describan, ¿sí? Y de acuerdo a lo que hemos visto, ahorita lo que les mostré, me describan el clima que hay en sus microrregiones ahí. Las partes altas van a ser más frías, de ahí de su propia área de influencia. Las partes bajas van a ser un poco más calientes, pero guiándose en lo que acabamos de ver, hagan su descripción climática de su área de influencia. ¿Ok? ¿Ahorita ya? No, eso tenemos que seguir avanzando. Eso es lo que van a tener que hacer. ¿Ok? Ahora, jóvenes, entonces ya tenemos la geomorfología, el relieve, ya tenemos la climatología, seguimos con la hidrología, agua. Digan, Antes de avanzar, perdón, antes de avanzar en lo- los vértices extremos, ¿también llevan coordenada de altitud? sí, los vértices extremos, acuérdate inclusive, aunque invierta un poquito de tiempo, pero... Ah, no, pero eso está en la otra presentación. No te lo puedo mostrar porque ya te la envié. No, sí, Pero sí, nada más. La duda era. vértices extremos, inclusive hay un paréntesis adelante. Ujú. Por ejemplo, vértice número 2 y hay un paréntesis que no tiene nada. Ahí en ese paréntesis tienes que poner tu latitud y longitud de cada vértice. Sí. ¿Sí? Y la, Sí. y la Adelante. elevación. También, Ok, esa era la duda. Gracias. ¿sí? También. ¿Algo más? Muy bien. Entonces, agua, ¿cómo está constituido el planeta Tierra? Díganme. 70% El agua. 75% es agua y el resto es tierra. 71%, 70.8, algo así, 71% de agua. Y lo demás es corteza terrestre. Ok. Entonces, fíjense, tenemos un planeta acuoso. O sea, ahora, esa agua, ¿de qué tipo es el agua que envuelve a todo el planeta? ¿Mm? La mayoría es salada y en una porción Sí, dulce. es de dos tipos, agua salada y agua dulce. ¿En qué porcentaje está cada uno de ellos? Yo había leído que la salada está un poquito arriba del 90% y el resto es el agua dulce, pero no creo que sea muy exacto. ¿No crees que sea tanto? Si mal no Sí, Sí recuerdo, es, creo que era el 3% de agua dulce. Creo. así es, 3.5%, incluyendo los hielos. Y 96.5 de agua salada. Ahora, ¿cuál agua utilizamos para todo el quehacer que hacemos, para toda nuestra convivencia? Agua dulce. De el total disponible, nada más está el 3%. Pero de ese 3% que se puede utilizar, que está disponible en un momento dado, por el ciclo hidrológico precisamente, nada más es el 1%. ¿No se les hace una ironía de la naturaleza o de lo que crean que estemos
ahogándonos en agua y que nada más el 1% podamos utilizar. Ahora, ¿cómo está constituido el cuerpo? De 70% agua, más o menos, dependiendo de la edad. Sí, exactamente, muy bien, lo dijiste, también depende de la edad. Pero en promedio como el 73, un poquito más, pero hay esa relación, fíjense. Ok, vamos a pensar 73% de agua. Y el otro 27, ¿qué somos? ¿Mm? ¿De qué está constituido el cuerpo? De músculo, hueso. Ay, de músculo, sobre todo músculo, ¿eh? Mira qué atleta me resultaste. No, pero pues dijo de cómo está constituido. Lo demás. De grasa, ¿qué? Sí, mira, hasta se están durmiendo en clase, ¿qué ejercicio van a hacer? No, exactamente, de músculo, grasa y sobre todo la osamenta, de carne pues y osamenta, básicamente, así está constituido. Ok, fíjense que esto del agua, ¿sí? Me voy a ir a la presentación y les voy a mostrar algunos datos y luego regresamos para ver qué es lo que tienen que hacer con su carta. Aquí está, fíjense. Como les decía, 71% de agua es la tierra es agua. Marinas, ok, eso no les pregunté, ya se los voy a decir. ¿Cómo se presentan? Aguas marinas, que son mares, océanos, etcétera. Sí, aguas corrientes, que son los ríos, y aguas lacustres, que son los lagos y lagunas. Así es como se presenta. El 100% del agua, el 75, 71% de la tierra. Y ya dijimos que solo el 3% es adecuado. Ahora, ¿por qué cada vez tenemos menos agua? Porque ojalá y siempre tuviéramos ese 1% disponible, pero no, por estos factores adversos: cambio climático, aumento de temperatura, ¿sí? Sequías, deshielos, retrasos en los ciclos hidrológicos, precisamente por el aumento de temperatura. Se han hecho estudios a nivel mundial y con un incremento del 2% que se llegó a tener, se causaron catástrofes tremendas, de tal manera que la ONU y sus organismos han procurado reducir ese aumento a que no vaya más allá del 1.5%, ¿sí? En promedio. En fin, ahora, la ONU precisamente hace años, no tantos todavía, pero cuando los habitantes eran 6,000 millones, ¿sí? Pronosticó que para el 2050 el 62% de la población iba a tener carencia de agua. Ya en este momento y en lo que viene, en lo sucesivo, las guerras ya no van a ser por petróleo, que se está escaseando, va a ser por agua. Tan es así que ya en este momento los mercados financieros ya empiezan a subastar el agua a través de las bolsas de valores. La más fuerte, desde luego, la de Wall Street en Estados Unidos. Se están privatizando, de hecho ya muchos países tienen privatizada el agua. Aquí en México se pretendió hacer. Estuvo por ahí un intento de una iniciativa. Afortunadamente se paró. Como yo estoy trabajando México como área de influencia, y eso es lo que van a hacer ustedes en su carta topográfica, estoy describiendo cómo está distribuida el agua en
el territorio mexicano. De líneas costeras hay 7,828 kilómetros en el Océano Pacífico y 3,294 en el Golfo de México y Mar Caribe. 278,000 kilómetros cuadrados de agua en lagos y presas. Por eso era importante saber cómo está presente el agua en la tierra. Acuérdense, marinas, lacustres y corrientes, ríos, etcétera. Sí, las zonas más húmedas son las de Usumacinta, Grijalva, o sea, los ríos, y las del Papaloapan y Coatzacoalcos. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Vamos, hidrología, hidráulica hay que estudiar mucho, pero para el uso, ¿cómo se clasifica el agua? El agua se clasifica en agua verde, que es la de lluvia, en aguas azules, que es la obtenida de las fuentes superficiales, como ríos y lagunas, presas, y el agua gris, que es la que se utiliza. Con esto, que tenemos lo que se llama huella hidráulica. La huella hidráulica es la que mide el estatus del agua, la distribución del agua en el planeta. Está constituida por el agua verde más el agua azul más el agua gris. Y esto es lo que un producto requiere para que se pueda desarrollar. Se determina mediante los niveles de consumo y el tipo de consumo, el clima y la eficiencia con la que se utiliza. Hace muchos años hubo un comercial que atrajo mucho, que decía, ciérrale. Era un gordito en que le decía a los demás. Y ojalá todavía estuviera vigente para desperdiciar lo menos posible de agua. Vean estos datos. En el mundo, el promedio, de acuerdo a lo que hay disponible, y el número de habitantes es de 1,240 metros cúbicos por persona de agua al año. La huella hidráulica en México es de 1,441. Si ven, estamos por arriba de la media del mundo. Y mal haríamos si no, porque estamos precisamente en un clima tropical donde llueve bastante. Ahorita en estos momentos, y yo he tenido unos aguaceros aquí que me he tenido que mover con la computadora porque no escucho lo que ustedes dicen, ustedes sí me escuchan, ok. Tenemos océanos, lagos, etcétera. Esto nos lleva al agua virtual, que es la cantidad de agua que ocupa un producto para poder ser elaborado. Y vean nada más lo que le cuesta a la naturaleza el que nosotros podamos disponer de bienes. Por ejemplo, una playera de 250 gramos se requieren para elaborarla en todo su proceso de 2,000 litros de agua. Una hoja de papel, 10 litros de agua, ¿sí? Un microchip, 32 litros. Un huevo de 40 gramos, 135 litros. Y lo que nos gusta mucho, fíjense, las hamburguesas de 140 gramos, 2,470 litros. ¿Sí? Y aquí está la huella hidráulica del mundo. Luego uno se pregunta, por ejemplo, aquí en esto que acabo de ver, aquí pueden surgir varios proyectos de investigación, porque es algo muy crítico, en varios ejes. Como en todo, pues. Ok, a ver. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Qué van a hacer otra vez? Vean su carta topográfica. Van a hacer la descripción de los recursos
hidrológicos que tiene. Y primero, a ver, y les va a decir cuáles son los cuerpos de agua. Si es mar, si es lago, etcétera. Y van a empezar del centro de su área de influencia hacia el norte, identificando con coordenadas geográficas y en superficie sus cuerpos de agua. Entonces pueden hacer una tabla. Empezando por el norte y se van en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Ok? Y hacen la descripción así como yo hice ahí, un resumen para darles idea de cómo está el agua. Por ejemplo, los que tienen líneas costeras, que deben de ser varios, tienen que mencionar, calcular, medir más que nada en su carta cuántos kilómetros. Los que tienen presas. Me decía ayer un compañero, pues que yo no tengo nada. Le digo, algo debe de haber porque son zonas áridas. Precisamente, Diana, también ahí en Chihuahua no vas a encontrar mucha agua. Pero hay ríos, se ven, son líneas y hay algunas presas. Hay que hacer la descripción de lo que tenga. En cambio, quien me habló de Cuernavaca, sí, de Morelos, ahí hay agua, pero de sobra. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, jóvenes, de lo que tienen que hacer para ir completando su carta topográfica? Muy bien. Entonces, ya tenemos el relieve, la climatología y la hidrología. Y con eso terminamos el medio físico. Ahora vamos a ver el medio biótico. Pero me reúno mejor con ustedes. Vamos a comentar primero vida, biología. Díganme qué es y cómo se estudia. Biología es la ciencia que estudia la vida. La vida. Ajá. Y la vida, ¿cómo se manifiesta en el planeta Tierra? En animal y vegetal. Sí, reinos, reino vegetal y reino animal. Ok. Del reino vegetal, y vean cómo está todo correlacionado, y por eso siempre debemos estar en contexto. Nuestro país, al estar en una zona tropical y parte ecuatorial, ¿sí?, hay mucha lluvia, que es lo que necesitan las plantas. ¿Sí? Hay buena temperatura, que es lo que necesitan las plantas. Entonces, tenemos una gran biodiversidad, que se las voy a mencionar. Y ustedes vayan identificando en la parte inferior, ahí dice el tipo de vegetación que aproximadamente que tienen en su carta. Vamos a regresar después a eso. Ok. Ahora, eso fue el reino vegetal. Ahora vamos por el reino animal. ¿Cuántos tipos de animales pueblan la tierra? Habitan en la tierra. Los terrestres, los marinos y los que vuelan. Son dos tipos. ¿Cuáles son? Vertebrados. A ver, Eduardo, ¿qué decías? Vertebrados e invertebrados. Sí, pero no son los dos tipos, porque no todos son así. A ver, Daniel, ¿también habías dicho algo?
Sí, vivíparos y ovíparos. No. ¿Alguien más? A ver. Quiero su razonamiento, su ingenio. ¿No son los que dijo la compañera? Terrestres y marinos. Yo lo busqué, son 22. ¿Son 22? ¿Araceli? Así dice. No, son 2 tipos nada más. ¿Ustedes dónde viven? En la Tierra. Nada más hay 2 tipos. Los animales irracionales y los animales racionales. ¿Sí o no? Y esos animales irracionales o racionales, ¿sí?, se ubican en diferentes estados de la Tierra. Por ejemplo, algunos están en el aire, las aves. Otros, como nosotros y muchos más, están en la superficie de la Tierra. Y otros, muchos más, están en el agua, en los 3 estados que componen la Tierra. Profesor, y una pregunta. Por Adelante. ejemplo, ¿y la medusa dónde entraría si no tendría cerebro? Las medusas, ¿en dónde habitan? ¿En el aire? ¿En la tierra? No, pero pues dijo que eran racionales e irracionales, y por ejemplo, ese animal que no tiene cerebro. No, todos tenemos cerebro. No, de hecho la medusa no tiene cerebro. La medusa no tiene cerebro. No, no tiene cerebro. Tiene un instinto de supervivencia. Pues hasta donde yo sé, simplemente No nada más se viviría. mueven, pero ves que no tiene cerebro, entonces... Sí. La medusa razona, no tiene cerebro, todavía peor, ¿no? Pues entra en los irracionales. ¿Ok? No puede entrar en otro lado. Muy bien, a ver. Dijimos, habitan en aire, tierra o agua. Y de ahí, sí, jóvenes, vienen los que son vertebrados o invertebrados, mamíferos o no mamíferos, todas las demás clasificaciones que se quieran hacer. Muy bien. También nosotros tenemos una gran variedad de especies. Voy a darles algunos datos nada más. ¿Sí? Y del área de influencia es importante identificarlos por una razón, porque como dijimos, vamos a tener que alterar el medio ambiente y eso va a afectar flora y fauna del área de influencia. Entonces tenemos que saber qué fauna es la que vamos a afectar. Por ejemplo, en el sureste, para trasladar, aunque se llama traslocación, poblaciones de fauna, ya sean changos, leones, etcétera, es todo un tema, ¿sí? Por eso debemos de conocerlo, mediante la manifestación de impacto ambiental pero todo lo que es fauna, ahí lo vamos a dejar y cada quien va a investigar el tipo de fauna que prevalece. Ahora, en cuanto a la fauna racional, esa la voy a estudiar después, porque es muy conflictiva. Todo lo destruye, pero también todo lo construye. Es muy contradictoria, pues. A ver, díganme, ¿quién compone la fauna racional?
Los humanos. Los humanos. ¿Y quiénes son los humanos? Pues nosotros. ¿O no? Los habitantes. Pues nosotros, ¿no? Somos animales. Animales racionales. Después, cuando veamos el marco, que yo creo que sea la próxima clase, el marco social, vamos a ver qué tan racionales somos o no. Pero tenemos que seguir avanzando. Entonces, con respecto a eso, ya ubicaron en su cintillo, aquí está. México, fíjense nada más, todos los recursos que tenemos, a pesar de que nuestro país ya vimos que el 70% es roca, pero a pesar de eso, somos el cuarto lugar en biodiversidad, con 9 de 11 ecosistemas, 34 reservas de la biosfera, que son ecosistemas inalterados, 64 parques nacionales, 4 monumentos naturales, 26 áreas para proteger la flora y la fauna, etc. Ya específicamente de flora, tenemos 26,000 especies, que es el 10% de la flora del mundo. 3 de 37 áreas silvestres y 17 millones de hectáreas de áreas protegidas. En cuanto a la fauna, algunos datos, ¿sí? Los animales irracionales tenemos el 9º con 282 especies de anfibios, el 5º con 707 variedades de reptiles y el 2º en mamíferos con 439 especies. ¿Ok? Entonces, jóvenes, tienen que hacer igual, tomando su carta topográfica y en el sentido de las manecillas del reloj, escribir la fauna que tiene, la flora, la fauna no se la van a buscar. Uno se puede dar idea por el clima y la flora que hay. Así, en el sentido de las manecillas del reloj. Ya ubicaron el recuadro donde dice el tipo de fauna que tienen. ¿Sí? Sí. Bosque. Sí, profe. Malpaís. Eso siempre llama la atención y ahí ubican. Ya ubicaron el Malpaís. Sí, Salinas y Malpaís. Sí, profesor. Y ahí ven qué tipo de fauna tienen. A ver, Jacqueline, dime qué zonas de fauna ubicas ahí en tu carta topográfica. Dime una o dos. En la mía hay pantanos y hay vegetación densa. También hay salinas y Malpaís. No te escuché, Jacqueline. Hay pantano y hay vegetación densa. Dunas. Acércate a tu micrófono, por favor, porque otra vez tengo un aguacero tremendo aquí. Hay zona arenosa y dunas. Ok. Y pantano. Ah, estás por ahí, por el sureste también. Uriel, a ver, tú veo que estás ahí agachado, me supongo que estás viendo tu carta. Sí, profe, dice pantano y terreno sujeto a inundación. Salinas. Bueno, ok. Sí. Perfecto. Entonces, ¿tienen duda de lo que tienen que hacer? Araceli, Guillermo, ¿tienen alguna duda? Bueno, ok.
Fíjense, terminamos el medio físico, el medio biótico. Ahora vamos con las acciones del hombre sobre la tierra, más bien de todos los seres vivientes sobre la tierra, cómo la afecta, pero sobre todo el ser humano, con todo lo que estudia y todo lo que practica y todo lo que aplica de lo que estudia. Y dentro de eso vamos a empezar con la historia, ¿sí? Recordarán que les dije que fueran estudiando historia de México porque mi área de influencia era México. Entonces, quiero que alguien me haga la descripción histórica de su país, una síntesis. Los escucho. Eso, mamones, rífense. No se arrebaten la palabra, ¿eh? A ver, Tonatio, ya que ustedes no quieren. Ya yo le digo tantito de lo que leí. Ok, a ver, Eduardo, adelante. Bueno, lo primero que yo leí es que las primeras culturas que se establecieron en México, no hay registro de cómo llegaron bien, son los olmecas. De ahí, de las creencias de los olmecas, se derivaron otros cultos como los toltecas, y esos cultos también los adoptaron las culturas mexica y maya, pero cada quien la adoctrinó a su manera. Y ahí hicieron cosas, vivieron estas culturas, se desarrollaron otras cerca del Valle de México, como la tlaxcalteca, y hay otra en el Valle de Mita, pero no recuerdo bien cuál era, zapoteca. Luego, bueno, vivieron en conflicto, tenían bastantes conflictos, intereses bélicos, y era parte de su forma de vivir, de su cosmología. Luego, en 1521, bueno, primero llegó Colón a descubrir América. No la descubrió él, pero llegó a las costas de la Veracruz. Ahí vio Puerto Rico, y llegaron más embarcaciones a México. Primero llegaron a Cuba y luego a México embarcaciones de exploradores. La más destacada fue la de Cortés, que como sabemos bien llegó hasta la Ciudad de México, conoció el imperio, lo vencieron una vez, hizo lo de la Noche Triste, buscó aliarse con otras culturas que igual tenían problemas con la mexica, y así fue como a través de sitiar la ciudad ganaron. Entonces, a partir de esto empieza el periodo de época novohispano, que empieza a haber relación y mezcla entre conquistadores y las culturas preexistentes. También se trae esclavos africanos, entonces se hace una gran mezcla y sale el mestizaje y empieza la época del virreinato. El virreinato, como ya sabemos, había esclavitud y todo eso. Hubo muchas cosas que no le gustaban a mucha gente, y a partir de estas luchas sociales empieza la independencia por el cura Hidalgo. Empieza a haber un movimiento muy grande. Luego de Hidalgo siguieron otros héroes, Morelos, bueno, siguieron bastantes héroes, no recuerdo bien todos, sí fue un conflicto bastante grande, ya que finalmente se pacta la independencia en ¿qué fue? 1821, me parece que fue. Ya se termina lo que es el periodo de guerra de independencia. Muy bien. El emperador Agustín de Iturbide queda como emperador, el primer emperador, y digamos que sería el primer gobernador tal cual del país de México, como México, y creo que en ese momento ni siquiera era República Mexicana, sino Imperio Mexicano. Luego de ahí vienen acontecimientos más tranquilos, hasta que, bueno, sí, no hubo tantas cosas, hasta que más o menos vuelve a empezar conflictos en la época de Porfirio Díaz, pues ya saben, por lo de que se reelegía y todo eso. Y entonces también hay un segundo descontento y empieza la lucha por la revolución. Aquí entran pues muchos caudillos que ya conocemos,
¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, como que falta más, pero ya no sé qué más agregarle. Ahí es que hay muchas cosas que, Sí, sí, es muy extensa nuestra historia. sí. Sigue. ¿Sigo yo o alguien más? A ver, pues, pásale la pelota a alguien. Al que la quiera rebotar, porque está complicadito. A ver, ¿quién la quiere agarrar? Profe, pues, si quiere, a ver, si sé algo. A ver, adelante, adelante. Bueno, ahí le faltó un poco de lo de Reforma, a Benito Juárez. Sí, adelante, sí. Y ya posterior a ello, ahora sí viene lo del Porfiriato, toda la época de la Revolución Mexicana. Posterior a ello, de la Revolución, pues ya viene, digamos, la época dorada de México, que fue prácticamente de los 40 a los 60. Otra, bueno, se le llama también como lo que fue el milagro mexicano, donde empezó a haber inversión extranjera, se empezaron como que a establecer leyes, instituciones, bueno, también le llaman el institucionalismo, ¿no? Aquí en México. Luego pues ya viene, digamos, de 1970 a lo que fue 2018, el neoliberalismo. Y bueno, entre otros, digamos, acontecimientos fuertes, ¿no? Como, digamos, desastres por sismos, todo eso. El sismo del 85 a 2017. Y pues llegar hasta ahora, ¿no? Justamente la 4T, con López Obrador. Ok, muy bien, muy bien. Si les digo, muchachos, saben, y es más, se podría profundizar un poco más. Y de hecho lo voy a hacer. Le di mucho espacio y tiempo a esto. Inclusive, del curso pasado a este, metí mucha más información que les voy a proporcionar. Desde luego, a lo mejor no refiero todo porque ahorita voy a empezar, ahora yo voy a platicar de historia, lo que yo entiendo como historia, y sobre todo la historia de México y buena parte de la próxima clase. Porque jóvenes, eso, estudiar, conocer la historia de su país, es lo que da el sentido de pertenencia. Fíjense que Octavio Paz decía, y hago varias referencias precisamente en los hechos históricos que le estoy poniendo. Conocerse a sí mismo, más bien, conocer la historia es como conocerse a sí mismo. Conocer la historia de tu país te hace quererlo. Conocerte a ti mismo te hace quererte. Y entonces te cuidas. Porque si no te conoces, no te cuidas y por eso se hacen muchos desmanes. Ahora, la historia se estudia de dos formas. Lo que es la primera etapa cuando aparece el ser humano sobre la faz de la tierra, porque si hablamos de historia, vamos a involucrar al ser humano, definitivamente. Cuando no deja registros escritos, y eso es la prehistoria. La era arcaica, las eras, ahorita las vamos a ver. Y hace aproximadamente 6,000 años, cuando ya deja registros, mediante la escritura, aparece la historia. Entonces, voy a referir estas primeras partes compartiéndolo con ustedes. Aquí está. La era arcaica, que es parte de la prehistoria, acuérdense que nos dijeron que era de la primaria a la cuaternaria. Y la cuaternaria se conocía como la era del hombre. Es donde se va consolidando la tierra, aquí aparece el hombre, que se va desarrollando
a través de muchos, muchos años, hasta llegar a la edad de piedra, que es de dos tipos, tallada o paleolítica y la pulimentada o neolítica. Pero cuando empieza ya a trabajar la piedra, aparece la agricultura y se vuelve sedentario. Entonces los seres humanos construyen sus viviendas y para protegerse de la demás fauna, que lo que hemos platicado, construyen sus casas sobre estacas, que le llamaron palafitos, que esto nos los enseñaron a ustedes en el kinder y a mí en la primaria. Hasta ahí es la prehistoria de manera muy general, son las etapas fundamentales. Luego viene la historia, que inicia aproximadamente, como les dije, hace unos 6,000 años, cuando aparece la escritura y ya el hombre deja manifiesto de lo que hizo y permite su evolución, la edad del bronce y la edad del hierro. Con eso ya dos personas empáticas que se atraen forman la familia. La familia, cuando tiene afinidad con otras familias, forman el clan para protegerse, ¿sí? Para procurar una mejor vida. De ahí surgen las tribus y luego ya las confederaciones tribales, lo que los identifica, y el territorio les permite formar pueblos. De ahí ya se establece un sentimiento por el lugar, por el espacio donde vives, y se forma la nación. La nación es eso, un sentimiento, no está delimitado. Y para que la nación pueda prevalecer, tiene que haber un Estado que rija los principios de convivencia. Y ese Estado debe de estar asentado en un territorio, ya delimitado el terreno que le corresponde, ¿sí? De ahí, ahora sí, surgen los países como están hasta ahorita, que han costado infinidad de guerras y que han cambiado, pero que últimamente se han estabilizado, entre comillas, porque todavía hay mucho pleito por territorios, por países. Para que los países puedan vivir en armonía, se necesitan las instituciones que los regulen y que los rijan, que vamos a ver posteriormente. Ok, si ven aquí en estos 8 renglones, hago una síntesis muy apretada, pero de aquí ahora surge la historia de México. Y ustedes mencionaron algunas etapas, y lo más fácil para entenderlo es identificar esas etapas. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, y bueno, los historiadores, la etapa indígena o prehispánica? Ese es todo un universo que hay que estudiar. Luego sigue la colonia. De la colonia, la independencia. La reforma, que lo mencionaron, ¿sí? De la reforma está el porfiriato. Luego viene la revolución. El México moderno, ya cuando se van consolidando, las instituciones por encima de los caudillos. Y mucha influencia ha tenido el neoliberalismo. ¿Cómo ha sido la evolución de estas etapas? También hago una síntesis muy apretada. La prehistoria indígena, según Alfonso Caso, uno de los mejores historiadores que ha tenido México, ¿sí?, divide en periodos: el preclásico, de 3000 antes de Cristo a 100 después de Cristo. Aparecen, entre otras, varias zonas como la de Zacatenco, la de Copilco, norte, sur, aquí del valle, y otras más. Y vean,
estamos hablando de 3100 años, ¿sí? Nosotros apenas llevamos, en esta era moderna, 2021. Luego viene el clásico, 100 años antes de Cristo, 850 después de Cristo, donde aparece en el Tajín, Xochicalco, el postclásico de 850 a 1325, Tlaxcala, Guerrero, entre otras zonas, ¿sí? Y el histórico militarista, que fue ya el que nos da identidad como país, que va de 1325 a 1521, donde se desarrollan principalmente las zonas de Sinaloa y Hidalgo. Y efectivamente, alguien lo mencionó, el primero que participó, nuestra cultura madre son los olmecas, ¿sí? Porque pues, hay muchas versiones de que los primeros habitantes penetraron por el estrecho de Bering precisamente hace 7000 años. En fin, hay muchas versiones de eso. Otros dicen que mucho antes de eso entraron los orientales, por eso los mayas tienen, etcétera. Ok. Hasta ahí, brevemente, es parte de lo que es la prehistoria mexicana. Luego tenemos la historia prehispánica, que nos dice que entre el año 1000 antes de Cristo y 100 después de Cristo se desarrolla esa gran cultura teotihuacana, que fueron grandes constructores, y ahí están las evidencias. Pero esa cultura sí, desaparece, y hasta la fecha los historiadores no han encontrado las razones. Hay ciertas hipótesis y sobre eso vivimos, pero lo cierto es que la población tenía una población densamente poblada, una zona densamente poblada, se dispersa y se incrementan y se forman los poblados de Chalco, Xochimilco, Iztapalapa y Culhuacán, fundamentalmente. Después los chichimecas y los alcoas emparentan y surge Tenayuca, Texcoco y Jaltocan, Azcalco y Coatlinchán. Ok. En 1325 se suponen llegados aquí al Valle de México. Hay quien habla de 1321, 1324, 1325. La administración actual dice 1321, tan es así que hicieron o están haciendo este año todos esos festejos, ¿sí? Pero lo que sí están de acuerdo, que los tenochcas o mexicas venían de la Atlántida, los atlanticas, al sur, quería decir. Ahí hay toda una serie de historia muy hermosa de cómo se fue dando eso, y de ahí surgen, de la Atlántida, 8 tribus son las que se vienen hacia el sur, y la última en llegar fueron los mexicas, precisamente. Primero, conducidos por su dios Huitzilihuitl, que muere en el trayecto porque tardan más de 200 años. En el Museo Nacional de Antropología hay una tira en donde va señalando lo que supone todo lo que vinieron, el camino que siguieron, y que cada 52 años celebraban su ceremonia del fuego nuevo. Esos 52 años tienen mucho simbolismo y tiene que ver con los 4 puntos cardinales y con el vuelo de los voladores que le llamamos de Papantla, pero es adentrarnos demasiado, nada más hago la referencia. ¿Qué es lo que sí quiero dejar presente aquí, sobre todo transmitirles a ustedes, cómo vivían? Porque la historia a mí me llama la atención estudiarla para saber qué fue lo que me dejaron los que me antecedieron, ¿sí? ¿Qué recursos utilizaron para construir lo que me dejaron y cuáles agotaron? Porque esa responsabilidad
es la misma que yo siento que debo de tener con las futuras generaciones. La estructura estaba formada por los señoríos de Tacuba y Texcoco, fundamentalmente. El gobierno era civil, con un consejo de 20 miembros, y militar, distribuido en 4 zonas, con un jefe cada zona. Y fíjense, eran electos desde entonces. Había tintes de democracia. Y utilizaban como moneda para sus transacciones comerciales los granos de cacao, todos lo sabemos. Inclusive se difunde más eso, porque también utilizaban las pepitas de oro y pedazos de cobre, ¿sí? El jefe era el Huitlahuatlani, ¿sí? De Zahualcoyot, Moctezuma, hasta nuestro último Huitlahuatlani, que fue Cuauhtémoc. La justicia, la hacienda y la religión la manejaba el Cihuacóatl, que era el poder tras el trono. Era muy poderoso el Cihuacóatl. El gobernador, el Tlatoani, el tesorero, el Petlalcat, etc. Los plebeyos, los macehuales, y los comerciantes, que era una asociación muy fuerte dentro de esa estructura política, eran los pochtecas. Sí. Y de ahí ya nos vamos a la siguiente etapa, pero antes quiero comentar con ustedes lo siguiente. Por ejemplo, siempre me pareció así un poco, y hasta la fecha, como que el cacao lo utilizaban como moneda. Sí. Pero tiene su lógica. Y tiene su lógica desde el punto de vista inclusive de un valor material. Porque el cacao finalmente es un producto que puede tener varios usos, hasta alimento. Díganme ahorita, por ejemplo, en este momento, ¿cuáles son nuestras monedas y de qué están elaboradas? De oro y de bronce. Bueno, ¿cuál es nuestra moneda? El peso. El peso. El peso. ¿Y de qué está elaborado el peso? De papel. Creo que de cobre. De cobre. De metal. ¿Sí? En general. ¿Y qué más? Todos los pesos son metálicos. ¿Y el billete? ¿Y el billete de qué está hecho? De papel moneda. De papel, ¿sí? Con ciertas características de papel. Y fíjense, de papel, vil papel. No sirve desde luego de alimento de nada. Todo el valor que le damos. ¿Por qué? Porque tiene que partir de un hecho de confianza de toda la sociedad y de todo el mundo. Porque la moneda, sea metálica o sea en papel, la emiten los gobiernos. Que tenían, porque ya no tanto, ahora son otros los valores, que tenía como respaldo cuando empezó el patrón de oro. Los países para emitir moneda debían de tener ciertas reservas de oro que los respaldaran. Ahora son otros los indicadores, pero deben de tener ese respaldo. No puedes fabricar moneda. Cuando se hace eso, viene la devaluación. Eso lo vamos a ver después. Entonces, por eso tiene cierta lógica lo que ellos utilizaban como moneda, precisamente. Y ahí voy a dejar ahorita por el momento, y ya se nos terminó el tiempo, lo que es la historia prehispánica. Viene lo que es la conquista de México y la colonia, pero sobre todo, cómo fue que se dio
que llegaron los europeos, porque no españoles, los españoles después nos conquistaron, los europeos a estas tierras que no era América, ni sabían de su existencia, que creían que habían llegado a las Indias occidentales en busca de riqueza, sobre todo de especias, ¿sí?, que necesitaban para su alimentación y no tenían, ¿ok? Y que tenían un valor mayor inclusive al del oro. Ahí le dejamos. Voy a retomar esto con la llegada de Colón, cómo fue que se dieron los viajes. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario, jóvenes? Antes de terminar, de cómo van a presentar sus trabajos y lo que hemos platicado. ¿Nada? Adelante. Estos puntos que está mencionando los vamos a analizar y entregar, pero ¿es de acuerdo a como usted te está presentando, haciendo referencia a todo México o a nuestro? No, ustedes, yo todo lo voy a referir a México. Ustedes todos los estudios lo van a referir a su área de influencia. Y en este caso de la historia, pues busquen historia del Estado, ¿sí? Ustedes todo de su área de influencia. Su carta topográfica. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? Sí, del proyecto. Adelante. Por ejemplo, o sea, toda esta parte lo vamos haciendo a mano, en hojas blancas, a computadora. No, tu proyecto, ve elaborándolo en archivo Word. Ok. ¿Sí? Sí, porque... A mano nos vamos a llevar un cuadernote. En archivo Word. ¿Sí? Lo que vayamos haciendo, del que yo estoy desarrollando. Sí. Y por ejemplo, para las coordenadas que nos había pedido anteriormente, o sea, ¿tiene que ir como alguna memoria técnica o solamente quiere las Eso, coordenadas? no, es que eso tienes que meterlo ya en tu proyecto. ¿Sí? Tu proyecto, ve desarrollándolo conforme a las diapositivas que te mandé y lo que hemos visto aquí en clase. Tomas la teoría de ahí y la aplicación es precisamente lo que tú vas a hacer y lo vas a meter. Puedes hacer tu carta topográfica y la metes a tu memoria con sus campos. ¿Sí? Buenas preguntas. ¿Alguna otra? Estimados jóvenes, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, profe, gracias. Adiós, nos vemos. Hasta luego, profe. Pero Ay, ya le colgué.